Comenzaremos con el estudio de regresión lineal y correlación. En este capítulo, el foco de interés cambia hacia el estudio de la relación entre dos variables de intervalo o de razón. En todos los campos de negocios, empresas, etc., identificar y estudiar las relaciones entre variables puede proporcionar información sobre las formas de elevar las ganancias, métodos para reducir los costos o variables para predecir la demanda. Este análisis nos sirve para determinar si la relación entre variables es fuerte o débil, es directa o inversa. ¿Qué significa directa e inversa? Directa significa que mientras una variable aumenta, la otra lo va a hacer de igual manera. ¿Y qué significa inversa? Que mientras una variable aumenta, la otra va a disminuir. Además, se desarrolla una ecuación para expresar la relación entre variables, lo que permite estimar una variable con base a otra, es decir, predecir el valor que tendría nuestra variable a base de la variable que ya conocemos. Es por ello que se clasifican las variables como independientes y dependientes. Para comenzar el estudio de las relaciones entre ambas variables, se examina el significado y el propósito de un análisis de correlación y un análisis de regresión. Comenzamos con el análisis de correlación. Primeramente debemos considerar que existen tres tipos de correlación. Correlación positiva, que se da cuando hay una relación proporcional entre ambas variables, es decir, las dos disminuyen o aumentan a la vez. Correlación negativa, que se produce cuando el comportamiento de una variable es diferente a la otra. Por ejemplo, mientras una aumenta, la otra disminuye. Y tenemos una correlación nula que no se da en muchos de los casos, que es cuando no existe algún tipo de comportamiento entre ambas variables. Cuando realizamos este análisis de correlación, es usual comenzar con un diagrama de dispersión. Se usa comúnmente este diagrama para mostrar cómo dos variables se relacionan entre sí. De este modo permite estudiar las relaciones que existen entre dos factores, por ejemplo, problemas o causas relacionados con la calidad de un producto de una empresa, o un problema de calidad y su posible causa. Su objetivo es analizar estas variables para determinar la forma en que relacionan a las dos variables o qué tan independientes son una de la otra. El siguiente paso suele ser calcular el coeficiente de correlación de Pearson, que brinda una medida cuantitativa de la fuerza de relación entre dos variables. El coeficiente de correlación está determinado en un rango de -1 y 1 positivo. -1 va a ser un coeficiente de correlación inverso perfecto, es decir, que va a indicar una correlación negativa. Un coeficiente de correlación de 1 positivo va a ser un coeficiente de correlación directo perfecto, que va a indicar una correlación positiva. Tenemos el siguiente caso, tenemos representantes de ventas, número de llamadas de ventas y número de copiadoras vendidas. Aquí vamos a determinar primeramente cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. A ver, analicemos. La variable independiente sería el número de llamadas de ventas y la variable dependiente el número de copiadoras vendidas. ¿Esto por qué? Esto porque necesitamos que hayan llamadas de ventas para poder vender las copiadoras. Listo, hecho este análisis, vamos a continuar con el coeficiente de correlación. Este coeficiente fue creado por Carl Pearson alrededor de 1900. Describe la fuerza de la relación entre dos conjuntos de variables en escala de intervalo de razón y se designa con la letra R. Tenemos el siguiente gráfico. En la parte izquierda tenemos una correlación negativa perfecta, que va a ser una relación inversa entre las dos variables. Y se da cuando el coeficiente de correlación es de valor -1. Y tiene por característica que la recta es dependiente negativa. En la parte derecha tenemos un coeficiente, una correlación positiva perfecta, en la cual el coeficiente de correlación va a tener un valor de +1, que tiene por característica que la recta es dependiente positiva. Si podemos observar, en los dos casos va a haber una relación perfecta entre las dos variables. En el primer caso, mientras la variable X aumenta,
la variable y disminuye. Y en el siguiente caso, mientras la variable y aumenta, la variable x aumenta, disculpen, la variable y lo hace de igual manera. Es por ello que la parte izquierda, en la correlación negativa perfecta, se va a dar una relación inversa entre las variables y en la parte derecha se va a dar una relación directa entre las variables. Ok, dicho esto, continuamos. No siempre vamos a tener estos valores de -1 y +1. Es por ello que existen subrangos para este coeficiente de correlación. En este caso, de 0 a 1 positivo, se va a dar una correlación positiva, es decir, una correlación directa, pero débil. Es decir, que no va a ser una línea recta en sí, sino va a ser como a manera de escalera que va a ir aumentando conforme va aumentando la variable independiente. Ya lo veremos en el ejercicio de aplicación que haremos al final de la explicación. También existe otro rango de 0 a -1 en el cual la correlación va a ser negativa, es decir, va a ser inversa. La relación entre las dos variables va a ser inversa en este rango. Y el valor de 0, que es sumamente raro que aparezca en el coeficiente de correlación, quiere decir que no hay correlación, no hay relación entre dos variables. Entonces, a ver si entendimos. La correlación positiva va a ser cuando hay una relación directa entre las variables. Es decir, si una aumenta, la otra también. La correlación negativa va a ser cuando existe una relación inversa entre las variables. Mientras una aumenta, la otra disminuye. ¿Ok? Entendido esto, continuamos. El análisis de regresión. En esta sección se elabora una ecuación para expresar la relación lineal entre dos variables. Tenemos una técnica del principio de mínimos cuadrados, el cual determina una ecuación de regresión al minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores reales de y los valores pronosticados de y. Pero en este caso es más fácil seguir la forma general de la ecuación de regresión lineal, que es igual a y es igual a más bx. ¿Esto a qué se les hace parecido, Esto es parecido a la ecuación explícita que vemos de una recta que vemos en matemáticas, que es y es igual a mx más b. En este caso, si podemos asimilar estas dos ecuaciones, esta ecuación de regresión lineal y es igual a más bx tiene dos componentes. A, que es la intersección con el eje y b, que es la pendiente de la recta. Esta pendiente de la recta de regresión se calcula multiplicando el coeficiente de correlación por la derivación estándar de y sobre la derivación estándar de x. Y por último tenemos el cálculo de la intersección con el eje y, que sería a, que es a es igual a la media de y menos la pendiente que multiplica la media de x. Pero en el ejercicio de aplicación que vamos a desarrollar al final es sumamente fácil, ya que vamos a trabajar en Excel, en el cual las fórmulas ya están dadas y el cálculo es sumamente fácil. Continuamos con la significancia de la pendiente. El pronóstico de la ecuación de regresión es cuantificar una relación lineal entre dos variables. El siguiente paso es analizar la ecuación de regresión mediante una prueba de hipótesis para ver si la pendiente de la recta de regresión es distinta de cero. Obviamente, para tener una pendiente diferente de cero no tendría que ser vertical. Es decir, tendría que tener una pendiente, es decir, estar cruzada, por así decirlo. Como ya vimos en el ejemplo anterior, la ecuación nos serviría para calcular, en este caso, siguiendo la fórmula, y es igual a a más bx. X sería, en el ejemplo que vimos anterior, el número de llamadas de ventas y y sería el número de copiadoras vendidas. Entonces, en este caso, con la ecuación que determinemos con los datos, podríamos calcular el número de copiadoras que se venderían, como por ejemplo con 150 llamadas. Es un pronóstico que hacemos con esta ecuación. Es lo que nos permite esta ecuación, hacer un pronóstico, no exacto, porque todo depende del coeficiente de correlación. Si el coeficiente de correlación es 1 y -1, es perfecto. Con ese podemos determinarlo exactamente. Una probabilidad del
un intervalo, un nivel de confianza del 100%, por así decirlo. Pero claro, esto no vamos a tener siempre, por eso es el nivel de confianza es entre un 95, un 90, un 80%. No es perfecto, pero nos sirve para estimar el número al que llegaría, por ejemplo, el número de copiadoras vendidas, lo que estimaría, lo que ayudaría de gran manera a las empresas para tener el producto disponible, hacer más pedidos, mejorar la distribución y muchas cosas más. Seguimos. La evaluación de la capacidad predictora de una ecuación de regresión. Lo que dijimos, lo que hicimos énfasis anteriormente. La ecuación nos permitirá evaluar, predecir el número de, por ejemplo, predecir a base de una variable, la otra variable, como por ejemplo el número de copiadoras y el número de llamadas de ventas. Pero como les dije, el coeficiente de correlación nunca va a ser perfecto, es por ello que se determina un error estándar de estimación, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de y menos y prima al cuadrado dividido para n menos 2, que n va a ser el número de muestras que hayamos tomado. Entonces, continuando, vamos a ver el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación no es más que el coeficiente de correlación al cuadrado, es decir, R al cuadrado. Este coeficiente de determinación siempre se lo calcula en porcentaje, ya que nos permite conocer. Es, por ejemplo, si fuera posible hacer predicciones perfectas, el coeficiente de determinación sería de 100%. Pero ¿qué pasa? Que el coeficiente de determinación nunca es 100%, pero mientras más cerca esté de 100%, más confiable es. Es por ello que necesitamos calcular el coeficiente de correlación para poder determinar este coeficiente de determinación y así ver si las predicciones son confiables o no. Tenemos el siguiente tema, las relaciones entre el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación y el error estándar de estimación. Hay una relación entre estos tres. El coeficiente de correlación mide la fuerza de la asociación lineal entre dos variables. Cuando los puntos del diagrama de dispersión aparecen cerca de la recta, se observa que el coeficiente de correlación tiende a ser grande. Todo ello indica que el error estándar de estimación y el coeficiente de correlación están inversamente relacionados. ¿Esto qué quiere decir? Esto, que mientras más cerca esté el punto de la recta que vamos a calcular con la ecuación anteriormente mencionada, el error va a ser menor. Es por ello que son valores inversamente relacionados. Mientras uno es mayor, el otro es menor. Mientras el uno aumenta, el otro disminuye. Eso es lo que tenemos que tener claro cuando dice inversamente relacionados. Es decir, que no van a ser iguales. El uno aumenta y el otro disminuye. Hay que tenerlo claro en ese apartado. Para el coeficiente de determinación, como lo dije, es el coeficiente de correlación R al cuadrado, pero también hay otra nomenclatura para calcularlo. Primero analicemos la nomenclatura. SSR significa la suma de regresión de los cuadrados. SSE significa la suma del residual o error de los cuadrados. Y SS total es la suma total de los cuadrados. El coeficiente de determinación, entonces, va a ser la suma de regresión de los cuadrados dividido para la suma total de los cuadrados. El error de estándar de estimación en este caso va a ser la raíz cuadrada de la suma del residuo, la suma del residual o error de los cuadrados dividido para n-2. N vendría a ser el número de muestras que hemos tomado para este análisis. Ahora tenemos las estimaciones de intervalo de predicción. El primer intervalo se denomina intervalo de confianza. Se utiliza cuando la ecuación de regresión se emplea para predecir el valor de y para una x dada. Es decir, como lo mencionamos anteriormente, siendo la fórmula de la ecuación y es igual a a más bx, es decir, que vamos a calcular la variable dependiente a partir de la variable independiente que es x, que va a ser un dato conocido. Pero también aplicando los conocimientos matemáticos podemos despejar, porque hay muchos ejercicios prácticos en los que ya nos dan el dato de la variable dependiente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular el dato de la variable independiente, que sería x. Es por ello que tenemos que
tener conocimientos de despeje de fórmulas para que se nos haga más fácil calcular, obviamente. El segundo tipo de estimación se denomina intervalo de predicción. Se utiliza cuando la ecuación de regresión se emplea para predecir una y individual. Aquí tenemos igual la ecuación para calcular este intervalo de predicción de y dada x, pero como les había dicho, no siempre nos van a dar en los ejercicios prácticos el valor de x. Algunas veces nos van a dar el valor de y tendríamos que calcular x. Y finalmente tenemos la transformación de datos. Por ejemplo, el coeficiente de correlación describe la fuerza de la relación lineal entre las dos variables. Puede ser que dos variables estén estrechamente relacionadas, pero que su relación no sea lineal. Debe tener cuidado cuando interprete el coeficiente de correlación. Un valor de R puede indicar que no hay relación lineal, pero puede que haya una relación de alguna otra forma no lineal o curvilínea. Estas relaciones no lineal o curvilínea se estudiarán posteriormente. En este capítulo solo estamos viendo la relación lineal que puede darse entre dos variables. Para ello nos sirve el coeficiente de correlación R. Como ya lo habíamos explicado anteriormente, es de suma importancia conocer este coeficiente para poder determinar qué tan fuerte es la relación entre las dos variables. Recapitulando, para que no se nos olvide y que nos quede sumamente claro, el coeficiente de correlación va a estar entre valores de -1 y 1, dividiéndose en subrangos de 0 a 1 positivo y de 0 a -1 negativo. Entre estos rangos, el coeficiente de relación puede adoptar valores de 0.5, 0.8, y esta va a ser entre el rango de 0 a 1 positivo una correlación positiva que va a ser directa, es decir, mientras una aumenta, la otra igual. Y en el subrango de 0 a -1 pueden darse valores de -0.5, -0.7, -0.6, y estos van a hacer que la correlación sea negativa, es decir, sea inversa. Mientras uno aumenta, el otro disminuye, y así. En la transformación de datos, por ejemplo, en lugar de emplear y como variable dependiente, se puede emplear su logaritmo, recíproco, cuadrado, raíz cuadrada. Otra posibilidad es transformar la variable independiente de la misma manera. Existen otras transformaciones, pero las anteriores que mencioné son las más comunes. La transformación de datos es otra manera, es darle otra imagen a nuestros datos para realizar el cálculo. Pero lo más recomendable es lo que expliqué al inicio, el análisis que expliqué al inicio de esta presentación. Así que esto sería todo. A continuación vamos a realizar el ejercicio práctico y dejaré planteado un ejercicio para que puedan resolverlo ustedes. Colocaré las respuestas en la descripción del video y así podrán comprobar. Les dejo, fue un gusto haber compartido con ustedes este tema. Pido disculpas por los errores cometidos y nos vemos en un próximo video. Bueno, ahora comenzaremos con los ejercicios prácticos del tema de relación lineal y correlación. En este apartado voy a resolver el primer ejercicio y el segundo lo dejaré expuesto para que ustedes lo resuelvan y colocaré además las respuestas de ese ejercicio en la descripción del video para que puedan comprobarlo. El ejercicio nos dice, la siguiente tabla muestra las alturas redondeadas en centímetros y los pesos en kilogramos de una muestra de 2 estudiantes del primer año de una determinada universidad. El ejercicio nos pide calcular lo siguiente. Primero, obtener un diagrama de dispersión para estos datos. Segundo, determinar si existe relación lineal entre los datos. Tercero, determinar el peso aproximado de un estudiante que mide 169 centímetros. Y cuarto, determinar la altura aproximada de un estudiante que pesa 77 kilogramos. A continuación tenemos la tabla de datos, en la cual consta la altura y el peso. Primeramente debemos determinar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Como ya tenemos conocimiento, la variable independiente se simboliza con la letra X y la variable dependiente se simboliza con la letra YY. En este caso vamos a considerar a la altura como nuestra variable independiente. ¿Esto por qué? Esto porque cuando las personas son más altas, mayor es su peso. Claro que esto no ocurre siempre, pero en la mayoría de casos se da así. Es por ello que vamos a considerar de esta manera para la resolución de este ejercicio, siendo el peso la variable dependiente simbolizada con la letra YY. Ahora bien, pasamos a resolver el primer ítem que dice obtener un diagrama de dispersión para estos datos.
Seleccionamos nuestra data solo los valores numéricos de izquierda a derecha y posterior nos vamos a insertar a la parte de gráficos y ya tenemos aquí el diagrama de dispersión. Colocamos un título para que sea más fácil su reconocimiento, el cual será diagrama de dispersión. Bueno, ahora comenzaremos modificando nuestro gráfico para apreciarlo de mejor manera. Como vemos, la escala del eje X, que es nuestra variable independiente, tenemos que reacomodarla. Como podemos observar en la tabla, los valores empiezan desde 150. Entonces, modificamos nuestra escala de nuestro eje en los límites, en la parte de límites. Vemos que aquí está expresado para que empiece desde el origen, desde 0, 0. Pero nosotros queremos que empiece desde 150, donde es que van a empezar a graficarse nuestros datos, nuestros puntos. Entonces, como podemos ver, ya está de una mejor manera para visualizar. Lo mismo hacemos con nuestro eje vertical, que es nuestro eje Y de la variable dependiente, y como podemos observar, nuestros valores empiezan desde el 50 o 55. En este caso, en nuestro límite mínimo vamos a poner 50 para que empiece a contar desde ahí. Y ya está. Como podemos ver, quedó para visualizar de una mejor manera nuestro diagrama de dispersión. Como podemos ver en nuestra gráfica, los puntos no son tan aleatorios. Esto debido a que si observamos, entre más aumenta la altura, más aumenta el peso. Es decir, hay una relación lineal entre estas variables. Claro que no es una relación lineal directa perfecta, pero sí es una relación lineal directa. ¿Esto porque, como ya lo habíamos mencionado anteriormente en la teoría, la relación lineal directa quiere decir que mientras una variable aumenta, la otra lo hace de igual manera. Ahora bien, pasaremos al segundo ítem, determinar si existe relación lineal entre los datos. Como ya lo dijimos en el diagrama de dispersión, sí existe una relación lineal directa, pero no muy fuerte, o sea, no es perfecta. Es por ello que vamos a determinar esta relación. Otra razón de saber si existe una relación lineal es porque en este gráfico es posible trazar una recta que se ajuste a los datos graficados. Es decir, si nos vamos a insertar y colocamos una recta, puede esta recta agrupar a todos estos datos que hemos graficado. Pero la cuestión aquí es que la podemos graficar acá arriba, la podemos graficar acá abajo, y mantendría, por así decirlo, casi la misma relación entre estos puntos. Es por ello que esta ecuación de la recta se la calcula por el método de la forma general de la recta de la regresión lineal. O sea, no es un método, pero es la fórmula a la cual nosotros tendremos que calcularle sus componentes, como son la pendiente y el punto de intersección con el eje Y, para poder formar la ecuación que determinará la línea, como ya lo había dicho, la línea que agrupe a todos estos puntos, con la cual podemos también determinar el inciso 3 y el inciso 4, conociendo los datos que nos da los incisos. Ahora comencemos. Esta relación lineal se la puede calcular con el coeficiente de correlación de Pearson, que es utilizada, que se la puede determinar con esta fórmula aquí en Excel, la cual nos servirá para poder calcular el coeficiente de determinación, que es el coeficiente de correlación al cuadrado, para poder ver qué tan fuerte es esta relación entre estas dos variables. Entonces comenzamos. El coeficiente de correlación, que está determinada por R. En este caso vamos a introducir una ecuación para poder escribir nuestra R al cuadrado que viene posteriormente. Entonces colocamos R, nuestro coeficiente de correlación. Colocamos igual y la fórmula que está expresada arriba para calcular que es coef.d.correl. La matriz 1 será nuestra variable independiente X
punto y coma. Hay que seguir el formato que nos expresa la fórmula. Nuestra matriz 2, que será nuestros datos de la variable dependiente y. Y cerramos nuestros paréntesis. Y damos a aceptar. Nuestro coeficiente de correlación es de un valor de 0,8656. Como podemos observar en esta tabla, el coeficiente de correlación de -1 significa una correlación inversa perfecta. ¿Qué significa este término inversa? Quiere decir que mientras una variable aumenta, la otra disminuye. Un valor de coeficiente de correlación entre -1 y 0 indica una correlación inversa. Esto quiere decir que no es perfecta, no va a ser lineal, sino va a estar así como nuestro diagrama de dispersión que sacamos en forma de escalera. Pero en este caso, al ser inversa, es mientras una aumenta, la otra disminuye. Un coeficiente de correlación igual a 0 quiere decir que no hay correlación, no existe relación. Un coeficiente de correlación entre valores de 0 y 1 positivo indica una correlación directa. Este es el tema que tenemos aquí. Nuestro coeficiente de correlación salió 0,86560393, que es un valor que está entre 0 y 1 positivo, el cual indica una correlación directa, es decir, que mientras una variable, en este caso la altura, aumenta, el peso también aumenta. Es por eso que tenemos esta forma de escalera ascendente. Y finalmente, un coeficiente de correlación igual a 1 significa una correlación directa perfecta, es decir, que además de tener una pendiente positiva, va a estar como una línea recta graficada. Va a estar como una línea recta graficada, es decir, así, una línea recta que parte. Bien distribuida. Bueno, ahora explicado esto, vamos a calcular el coeficiente de determinación, que es nuestra R elevado al cuadrado, que en este caso, con la ayuda de nuestra ecuación, vamos a escribirla de la siguiente manera. R minúscula, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué significa nuestra R al cuadrado? Significa que este valor se va a multiplicar 2 veces. Entonces ya tenemos nuestro coeficiente de determinación, entonces ya tenemos nuestro coeficiente de determinación, y a este valor lo vamos a expresar en porcentaje. Justo aquí en esta opción que dice general está expresado el valor en forma general, pero nosotros le vamos a dar un formato de porcentaje, teniendo un 74.93%. ¿Esto qué quiere decir? El coeficiente de determinación, mientras más se acerca a 100%, más perfecto va a ser, por así decirlo. Pero en este caso tiene un valor de 74.93%. Es decir, que sí existe relación lineal, pero no tan fuerte. No es tan perfecta, por así decirlo. Valga la redundancia de repetirlo tantas veces. ¿Ok? Ahora, teniendo esto, vamos a proceder a calcular la ecuación de la recta que va a relacionar todos estos puntos. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Tenemos las fórmulas a utilizar, la cual es la pendiente y la intersección con el eje Y, para poder calcular. Observemos este recuadro, el que lo estoy seleccionando. Esto, como ya lo dijimos en la teoría, nuestra forma general de la ecuación de regresión lineal va a ser igual a Y es igual a A más BX, siendo A la intersección con el eje y siendo B la pendiente de esta línea que vamos a graficar, la cual relacione todos estos puntos. Dejémosla dibujada para poder entenderlo. Vamos a conseguir la ecuación de esta recta, la cual relacione todos los puntos graficados. Pongámoslo en color naranja, ¿ok? Ahora bien, insertemos la ecuación. Tenemos la ecuación que es Y es igual a A más BX. Ahora calculemos A. A va a ser la intersección con el eje.
Entonces utilizamos la fórmula que nos indica el recuadro de arriba. Entonces ponemos inter y ya nos sale intersección, punto eje. Ahora, conocido y son los valores de la variable dependiente y. Punto y coma, el conocido x, que son nuestros valores de nuestra variable independiente x, que sería la altura, obviamente. Cerramos nuestros paréntesis y nos da una intersección con el eje y de menos 25.89. Igualmente, haciendo uso de la fórmula expuesta en la parte superior, calculamos nuestra pendiente, que sería igual pendiente, aquí la tenemos. Igual que la anterior, tenemos que seleccionar nuestro conocido y, que son nuestros valores de peso, punto y coma, nuestro conocido x, que son nuestros valores de altura, y ya tenemos nuestra pendiente. Encerramos en un recuadro para que se vea estéticamente mejor. Ok, aquí tenemos. Ahora pasamos a reemplazar los valores en nuestra fórmula que ya tenemos. Ok, ¿cuánto vale A? A es igual a menos 25,89, 112. ¿Y cuánto vale B? B vale 0,56, 13, 12, 4. Para no confundirnos. Ok, aquí tenemos nuestra fórmula de la recta que agrupa todos estos puntos expuestos en el diagrama de dispersión. Bueno, ahora ya tenemos nuestra ecuación de la recta, que como dije, agrupa y relaciona todos los puntos graficados aquí. Y ahora vamos a predecir los valores que son el inciso D, el inciso 3 y el inciso 4. Vamos primero con el inciso 3, ¿ok? Inciso 3. Ya, tenemos el inciso 3. Primero, los datos. Determinar el peso. ¿Qué nos está pidiendo? El peso. ¿El peso qué es? Nuestra variable dependiente, que es y. Y es nuestra variable dependiente, que es el peso, que no conocemos su valor, ponemos un signo de interrogación. Y x, que es nuestra variable independiente, que es la altura. Nos dice determinar el peso aproximado de un estudiante que mide 169 centímetros. Ya conocemos su estatura, entonces sería 169. ¿Ok? Esto lo encerramos en un cuadrito para tenerlo estéticamente mejor visible. Ok. Ahora procedemos a calcular. Entonces, esto sería igual. Seguimos la fórmula. Primero que tenemos el valor de la intersección, este valor, ¿ok? Más, paréntesis, el valor de la pendiente multiplicado por el valor que ya conocemos, por el valor x, que sería nuestros 169 centímetros. ¿Cuál es la respuesta? Esta de aquí, 68.9706 kilogramos. Esto lo dejamos expresado con 2 decimales nomás. Entonces sería 68.97 kilogramos. Si lo redondeamos sería 69 kilogramos, pero trabajémoslo con decimales para hacerlo más exacto. Nuestro valor de y sería 68,97 kilogramos. ¿Ok? Entonces colocamos acá en nuestro cuadrito que ya teníamos para las respuestas. 68,97. Ok. Ahora vamos con nuestro inciso 4. ¿Cuáles son los datos que ya conocemos? Nos dice determinar la altura. En este caso nos pide la altura, que es nuestra variable independiente, que sería x, un símbolo de interrogación. Aproximada de un estudiante que pesa 77 kilogramos. Ya conocemos el peso, que sería y es igual a 77 kilogramos. Igual lo encerramos. Lo arreglamos. Ok. Y lo centramos. Listo. Démosle un colorcito para que no se vea tan seco esto. ¿Ok? Hay que siempre conservar la presentación, por así decirlo. ¿Listo? Ahora bien, vamos a calcular.
seguimos la fórmula. Pero ¿qué pasa aquí? Vemos que la fórmula está expresada solo para calcular y, solo para calcular el peso, pero en este caso necesitamos calcular la altura. Entonces, ¿qué hacemos? Es aquí donde aplicamos nuestros conocimientos matemáticos de despeje de fórmulas. ¿Ok? Ahora bien, vamos a despejar X. Hay que estar ojo en esto. Despejamos X. Nuestro menos 25 está restando. ¿Qué pasa a hacer al otro lado? Pasa a sumar. Y el 0.5613.124 está multiplicando. ¿Qué pasaría a hacer al otro lado? A dividir. Exacto. Entonces tenemos que X es igual a la relación entre la suma de Y más nuestra intersección, que sería 25,89112, dividido para nuestro valor de la pendiente que estaba multiplicando anteriormente, pero ahora pasó a dividir. 613.124. Ya tenemos nuestra fórmula para calcular nuestra altura. Aquí ya tenemos nuestro valor conocido que es Y, que es el peso. Entonces resolvemos. Seguimos la ecuación. Esto es igual. ¿A qué tenemos en el numerador? Esto es igual a una división, ¿ok? Entonces, paréntesis, tenemos Y, que ya tenemos que es el valor de 77, más 25,89112. Ustedes me dirán por qué no elegí el valor de arriba. Esto es porque el valor de arriba es negativo y yo necesito un valor positivo porque está sumando al peso. Ya, tenemos esta suma y ahora la dividimos para el valor de 0.57. Este sí lo podemos coger directamente ya que es el mismo. Entonces tenemos una altura de un 183.34, dándonos como resultado una altura de 183,30 centímetros. Igual lo dejamos expresado con 2 decimales. Entonces, ya determinamos la altura aproximada de un estudiante que pesa 77 kilogramos. ¿Cuál es? 183,30. Ya predecimos el valor que nos iba a dar. Entonces colocamos igual acá, 183,30. Listo. Entonces, así estaría desarrollado nuestro ejercicio. Bueno, ahora con la ayuda de nuestra herramienta de Megastat vamos a comprobar nuestros resultados. En la parte de correlación y regresión nos vamos a la opción Scatterplot y seleccionamos nuestros datos horizontales, que sería nuestra variable independiente X. Y nos vamos a la parte de verticales, que serían nuestros datos de la variable Y. Y damos OK. Y aquí podemos comprobar, aquí tenemos nuestro diagrama de dispersión con nuestra recta que nos indica la relación lineal, la cual va a ser igual a Y es igual a 0,5613x, que sería nuestra pendiente que calculamos anteriormente, que como podemos ver nos salió idéntica. Y tenemos nuestra intersección con el eje Y, que sería menos 25,89112, que de igual manera nos salió. Entonces podemos comprobar que lo que hicimos está bien. Cabe recalcar que yo realicé estos procesos directos utilizando las fórmulas, ya que el procedimiento de en sí es un poco tedioso porque es largo, pero lo estaré subiendo en otro capítulo de video, así que si te gusta la estadística y quieres aprender sobre el método largo, que en sí también es de gran ayuda cuando no tienes esta herramienta como es Excel, entonces quédate, dale like al video y nos vemos próximamente con la resolución del ejercicio de la manera larga. Pero aquí este ejercicio lo realizamos utilizando las fórmulas para hacerlo de una manera directa y más fácil. Ah, se me olvidaba. Aquí tienen ustedes el ejercicio que van a desarrollar. Ah, se me olvidaba. Aquí tienen el ejercicio que ustedes deben desarrollar. Ya dejaré expuestas las respuestas en la parte de descripción del video. Así que buena suerte y no se olviden su like.
Se me olvidaba. Aquí tienen el ejercicio que ustedes deben desarrollar. Ya dejaré expuestas las respuestas en la parte de descripción del video. Así que buena suerte y no se olviden su like.